Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios por otro día, ¿verdad? Que nos da. Gracias por su misericordia, su amor, por todo lo que Él nos llena nuestro corazón de alegría y de gozo. Bueno, pues vamos a iniciar. El pastor ya hizo la oración y pues en sus manos nos ponemos, ¿verdad? Que Dios nos ayude para decir exactamente lo que Dios quiere que digamos, que esta palabra sea de bendición para ustedes, para los que están conectados, para los que están viendo esta transmisión. Y para mí ha sido también de mucha bendición. Alabado sea el nombre del Señor y comenzamos, porque el pastor ya oró por esta palabra, ya oró por la bendición que recibamos de que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios. El tema de esta noche es la victoria del soberano. Y precisamente como decía el pastor, ¿no? Los colores, los arreglos, todo. Tal vez para algunas personas estos colores de la Navidad representan pues recuerdos, representan alegría, representan tantas cosas. El blanco, rojo, verde, dorado. Dentro de la psicología del color tiene mucho significado, tanto positivo como negativo, los colores. El blanco significa pureza, inocencia, estatus. El rojo, amor, alegría, pasión, sangre. El verde, esperanza, vida, salud, algo fresco. Y el dorado, que también se acostumbra mucho, significa poder, riqueza, lujo. Pero para muchas personas el decorar su casa con arreglos de Navidad, con foquitos, con arbolito, con lo que cada persona, lo que cada familia como arregle, pues se sienten contentos, se sienten alegres, se contagian unos a otros de ese gozo, de esa alegría, pero no para todas las personas es así. Para muchas personas, estos días, pues lo sienten triste, hay situaciones difíciles para ellos, están pasando por situaciones difíciles, están pensando en cómo y de qué forma van a resolver sus problemas, ¿sí? De X problemas, problemas de salud, problemas de pérdida también con sus familiares, problemas económicos, diversos problemas. Y la pregunta es, cuando alguien se enfrenta a un problema, cuando alguien tiene una situación que tiene que resolver, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Esa es la pregunta que cuando nosotros nos enfrentamos a algún problema, siempre decimos, ¿y cómo le vamos a hacer? Voy a tocar 3 puntos y en uno de esos está también la pregunta y está el tema de esta noche, la victoria del soberano. Los 3 puntos el primero es la profecía cumplida. El segundo, enemigo sin consideración. Y el tercer punto, tinieblas o vida eterna. En el primer punto, la profecía cumplida, precisamente vamos a ver acerca de María y José. ¿De qué manera María y José, como padres ya del niño Jesús, se enfrentaron a diversos problemas? No voy a hablar del nacimiento, en la historia del nacimiento, no, sino más bien cómo fueron resolviendo los problemas, qué hicieron. Ellos también se preguntaron cuando Dios les fue diciendo las profecías, las promesas, ¿qué vamos a hacer? La primera profecía y la historia empieza en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, en el versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía se encuentra en Isaías 7:14. Precisamente empezaba María y José a enfrentarse a los problemas, a saber qué vamos a hacer. Dice aquí que estando desposada María ya estaba desposada, ya estaba casada con José, pero no estaba en su hogar todavía. Dice, la misma palabra dice que todavía no estaban juntos en su hogar cuando María recibe esta noticia por medio del ángel. ¿Se imaginan? María tal vez haciendo planes para ya vivir con su esposo, para empezar una nueva vida, pero de una manera feliz, contenta, sin todavía enfrentarse a dificultades diferentes que son las normales de una pareja, de un matrimonio. Que imagínense si ustedes están igual así con estos arreglos de unirse ya con su pareja, con la persona que van a convivir, que van a vivir, y que alguien les da una noticia así, todavía sin estar juntos en su hogar. Qué noticia tan más difícil, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ella reaccionó pues sorprendida ante esta pregunta del ángel, ¿no? Pero su corazón de María era tan humilde, tan sencillo, que ella respondió de una manera favorable, de una manera positiva ante esa pregunta que le hizo el ángel, ante esa noticia que le dio el ángel. Pero ya María y José se empezaban a enfrentar a dificultades. La segunda profecía, la segunda noticia está en Mateo 2, en el versículo 1, dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y convocados todos los principales, en el versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sí? ¿Quién les preguntó? Herodes. ¿A quiénes? A los magos. Empieza esta historia en el tiempo de Herodes, el rey Herodes. ¿Y por qué yo digo que era una situación difícil? Porque en ese tiempo del rey Herodes, Herodes era muy cruel. Herodes tenía mala fama. Herodes era un rey malvado. Precisamente en ese tiempo es cuando nace Jesús. Y en la palabra de Dios dice que cuando los magos le preguntaron que en dónde estaba el rey que había nacido, Herodes se turbó junto con Jerusalén. ¿Por qué se turbó? Pues porque decían, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Pues porque él era un rey y alguien venía a tomar su lugar. ¿Cómo no se iba a turbar, verdad? Alguien le iba a quitar el reinado. Y mismo Jerusalén se turbó porque igual cuando alguien está gobernando por determinado tiempo y hay noticias de que van a quitar a ese rey, a ese gobernante, pues hay una inestabilidad en el pueblo, hay problemas en el pueblo. Tal vez por eso también los de Jerusalén se turbaron, ¿no? Ahora, ¿quién nos va a venir a gobernar?
¿Cómo será ese gobernante? ¿Será bueno? ¿Será un buen rey? ¿De qué manera nos vamos a enfrentar ante ese gobernante? Por eso también se turbaron. Ahora, el rey Herodes llamó y convocó, dice, a los principales sacerdotes, ¿sí? A los que estaban en el templo, a los que ejercían ese servicio sacerdotal. Ellos tenían que saber cuál era esa profecía o tenían que saber si verdaderamente ya había nacido el rey de los judíos. Y a los escribas tenían conocimiento de la palabra de Dios, tenían conocimiento de las profecías. Y por eso les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aquí en Miqueas 5:2 viene la segunda profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. María y José se iban a enfrentar nuevamente ante este rey cruel y despiadado. Por eso tenían que saber y tenían que ser guiados por medio del Espíritu Santo para saber qué decisión iban a tomar, qué iban a decir, cómo se iban a comportar, si tenían que guardar silencio en determinadas preguntas o situaciones, o si tenían que hablar. Fue difícil esta situación para ellos. Continuamos con la tercera profecía. Dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Quién él? José. Cuando a José el ángel le dice que se fueran de ahí porque el rey Herodes estaba buscando al rey, al bebé rey que había nacido. Seguramente no para no para adorarle, no para verle y vamos a saber quién es, sino para matarle. ¿Se imaginan las situaciones? Cuando María y José empiezan a planear su unión, pues cuando dos personas deciden casarse, deciden estar juntas, ¿en qué piensan? En tener un hogar, en establecerse en un lugar tranquilo. También piensan en pues sus muebles, que muebles, por muy sencillos o por muy pocos que sean sus muebles, empiezan a pensar en sus muebles, ¿no? Entonces, la situación empieza así, ellos planeando, ellos pensando qué van a tener, inmediatamente hay un cambio porque pasa el tiempo, María ya está embarazada y hay un edicto que tienen que ir a censarse, que va a haber un censo y que tienen que ir al lugar de donde provenían sus antepasados. Como José provenía de la estirpe o de la genealogía de David, tenían que ir hasta Belén. Ellos estaban en Nazaret, en Judea. Ellos tenían entonces que trasladarse hasta Belén de Judea. María ya estaba embarazada, ya estaba a punto de que su bebé nacería. Entonces, ella, ¿se imaginan las dificultades de viajar en un burrito, ya embarazada, ya con 9 meses de embarazo? Qué difícil debió haber sido. Qué cansado debió haber sido viajar en ese burrito. Pero nunca se menciona nada de lo que María dijo, tal vez María pudo haberse enojado, no, ella ya sabía
que tenía que cumplir con esa misión, ¿sí? De dar a luz a ese bebé. En esta tercera profecía, pues José, ¿ustedes creen que no ha de haber estado preocupado? Preocupado para saber ahora a dónde vamos a llegar, a qué lugar de Egipto vamos a estar y otra vez iniciar con una casa, iniciar en dónde establecerse. Qué difícil situación para ellos, de verdad. Y dice así, y estuvo en el versículo 15, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. José y María estuvieron ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Pasan una situación, pasan otra situación, llegan a la tercera situación en donde ya establecidos tienen que regresar después de cierto tiempo estando ellos en Egipto. El ángel les vuelve a anunciar que regresaran, que salieran nuevamente de Egipto. Dejen todas sus cosas, dejen nuevamente su hogar, dejen sus muebles y regresen. En la cuarta profecía dice que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se vuelve a cumplir la profecía. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15. Ahora, imaginemos otra situación, imaginemos otro panorama. Si ustedes tuvieran un bebé en el tiempo de cuando Jesús nació y que ustedes tuvieran un bebé y que en cualquier momento interrumpen en su hogar, interrumpen o se oyen las voces, Herodes está matando a los niños. ¿Se imaginan qué situación tan difícil para las mamás, para los papás, para toda la familia? Esconder al bebé, ¿por qué? Porque lo quieren matar, porque están buscando al rey de los judíos. No era una situación fácil en ese tiempo, era una situación muy difícil. Fue una situación triste, triste para mamás y triste para toda la familia. Y sí, mataron a los niños menores de 2 años. Entonces, en el versículo 20 dice, diciendo, nuevamente le dicen a José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Después de 2 años, entonces le vuelven a avisar a José que se levante y que regrese a Israel. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Nuevamente viajar, nuevamente dejar todo y nuevamente enfrentarse a buscar un hogar, a situarse y a empezar de la nada. Qué difícil situaciones se enfrentaban estos dos, estos esposos, esta pareja. Dice la palabra de Dios en Mateo 2:22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. José tuvo temor de ir ahí porque si el padre se sabía cómo era con esa crueldad, imagínense el hijo. Herodes ya había muerto, pero seguía reinando el hijo, Arquelao. Entonces José tuvo temor de llegar a ese lugar y dice que, pero avisado por revelación en sueños,
se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Isaías 11:1. Para que María y José hayan pasado por estas situaciones, ¿qué preparación espiritual han de haber tenido? Su preparación espiritual tal vez fue de fe. Ellos creían en Dios, ellos tenían fe, ellos esperaban la respuesta de un Dios verdadero, que cumpliese todas sus promesas, que ese Dios tuvo cuidado de ellos, tiene cuidado de nosotros también. Qué hermoso, ¿verdad? Yo siempre me imagino a María con esa comunión, con ese espíritu tan afable, tan tranquilo, pero también han de haber tenido un carácter de esperar, carácter de seguir adelante, carácter de cumplir la misión, carácter de llevar a cabo todo lo que Dios les ha de verdad. Sí, no fueron unas personas cobardes, sino unas personas que decidieron aceptar esa misión que Dios les había dado. Han de haber tenido un espíritu dócil, un espíritu de obediencia a Dios, de todo lo que Él les decía que hicieran, ellos hicieron. Han de haber tenido una preparación o una intimidad muy intensa y profunda con Dios para saber qué decidir. ¿Tú te has preparado para cumplir una misión, un compromiso o una promesa? Desde que somos niños y llegamos a la edad de nuestros estudios, desde el kinder, el jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, la carrera, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Hay muchos niños que desde entrando al kinder tienen mucho miedo y van llorando y se quedan llorando ahí muy tristes porque no saben a qué se van a enfrentar. Se despegan de ese, de esa materno, de ese cuidado materno de la familia y tienen miedo, pero los papás saben que ellos tienen que estudiar, tienen que empezar a despegar, a volar. Y yo creo que todos nosotros nos pasó eso. Tuvimos miedo y íbamos enfrentando situaciones desde pequeños y íbamos siguiendo, y íbamos creciendo y íbamos saliendo adelante. Nos íbamos preparando para lo que sucediera y nuestros papás estaban con nosotros y nos ayudaban. Y así salíamos adelante con temores, pero lo íbamos logrando. También como papá y mamá se enfrentaban a situaciones difíciles, pero nunca dijeron hasta aquí, como cotidianamente o como se dice vulgarmente, nunca tiraron la toalla. Bueno, al menos muchos papás que yo conozco, tal vez otros sí, pero Dios nos ayuda, Dios nos prepara para enfrentarnos a las situaciones de este mundo. El prepararnos para cuidar a nuestros hijos, cuando también nos enfrentamos a situaciones económicas difíciles que tenemos que sostener a una familia, y si se trata de vender algún producto o estar en un lugar fijo vendiéndolo o caminando con ese producto, ofreciendo lo que tiene que vender o de casa en casa, ¿y qué fue lo que dijo esa persona o los que hacen eso a diario? No, yo no lo hago. ¿Por qué lo voy a hacer? No, dicen, pienso en mi familia,
pienso en mis seres queridos, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Sí? Dios está con nosotros y nos dice, cuando verdaderamente decimos, Señor, ayúdanos, no nos dejes. Queremos proteger a nuestra familia, nos enfrentamos a situaciones difíciles, ayúdanos. Y Dios da la respuesta. Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Precisamente, hermanos, para esta situación que estamos viviendo en este tiempo, en estos días, Dios nos da un espíritu fuerte para enfrentarnos y para seguir adelante. Y nos habla por medio de su palabra, como este texto. Qué hermoso texto, ¿verdad? Dios tuvo cuidado de María y de José, enviando ángeles para avisarles del peligro. El enemigo, a como diera lugar, quería destruir la simiente de Dios. El enemigo quiere destruir la creación de Dios, sus hijos que somos nosotros. Pero Dios está con nosotros y no se lo va a permitir. Vamos a seguir con el segundo punto. Enemigo sin consideración. Va relacionado el segundo punto con este final que les estoy mencionando. ¿Por qué le puse enemigo sin consideración? Hace algunos días, una amiga en el trabajo me dijo acerca de un cuento de una niña. Ella tiene poco tiempo de conocer la palabra de Dios, apenas está dando sus primeros pasos y varios de nosotros le estamos ayudando, platicando, enseñándole. Y entonces ella se acercó a mí y me dijo, mira, Elsa, mira qué cuento tan tierno. Yo dije, ay, a ver, ¿de qué se trata ese cuento? Y ya me lo dio y lo estuve leyendo. Ahorita van a ver. Voy a tocar este punto, hermanos, pero no quiero que este punto, no quiero que darle mucha importancia en el sentido de que sea relevante este punto, ¿no? Porque el tercer punto es el más relevante respecto a esto que estamos, de esto que estoy hablando. Pero sí quiero hacer notar algo para estar preparados. ¿Sí? Les voy a contar el cuento y después vamos a ver ciertos pasajes bíblicos acerca de relacionado a este tema. Dice así el cuento. En un pequeño pueblo había una niña pequeña de aproximadamente 8 años de edad, de una familia muy pobre. Sus papás estaban muy preocupados por ella, pues todas las noches, antes de ir a su cama para dormir, siempre hacía esta oración a Dios y decía, y cuida a mi mami, a mi papi, a mis hermanos. Ah, y por favor, cuida mucho a Lucifer. Nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. Sus padres estaban horrorizados al oír esta oración. Sin embargo, era una niña muy buena y obediente. Un día, sus padres salieron en busca de alimentos para ella y para sus hermanos. Durante su ausencia, ella sufrió un accidente y murió. La familia era muy humilde y no podían darle una sepultura y lloraban por su miseria. De pronto, de la nada, apareció un majestuoso y jamás visto cortejo fúnebre, rosas, coronas y una elegante carroza. Ya en el cementerio, los padres se dieron cuenta que un joven lloraba la muerte de su hija y se preguntaban,
¿por qué este joven llora así? ¿Por qué pudo haber sentido tanto su muerte? ¿Pero quién es? Este joven escuchó su pregunta. ¿Quién es? Él solo dijo, por miles de años, el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, etcétera, etcétera. Pero esta niña, con su dulzura, su amor infinito, nunca dejó de orar y pedir por mí ni una sola noche. Para que estos padres supieran quién era, solo les dijo, recuerden el final de la oración de su hija. Bendice a Lucifer porque nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. Dicho esto, el joven desapareció. Cuando yo leí este cuento dije, wow, qué cuento. ¿Cómo es un cuento engañador? ¿Cómo es posible? Bueno, nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos qué nombre, aparte de Satanás, tiene él, qué nombre y quién es él. Mi amiga muy inocentemente le gustó el cuento y se le hizo muy tierno, pero yo no le dije nada, estuve analizando y dije, le voy a comentar después, no la quiero lastimar, pero mencionar a Satanás con algún sentimiento de ternura, de amor o de compasión, no es verdad, hermanos. Satanás solamente tiene sentimientos de odio, de rencor, de desamor, de destrucción, de muerte. Por eso les digo, no quiero que este punto sea un punto de atención, pero sí tenemos que estar preparados para saber con quién nos vamos a enfrentar. El pueblo de Dios debe estar prevenido para resistir al enemigo. Satanás quiere destruir la autoridad y la palabra de Dios. Voy a repetir esto. Satanás quiere destruir la autoridad y la palabra de Dios. Satanás quiere destruir el poder y la obra de Cristo. Por medio del Evangelio, las buenas nuevas, tenemos poder para combatir a Satanás. Satanás es el padre de mentira, príncipe de las tinieblas, es el tentador, el que engaña, el que envía desilusión, el que envía depresión. Por eso a mí no se me hizo nada de tierno porque no es verdad lo que ese cuento quiere semejar a Satanás, no es verdad. La palabra de Dios es muy clara y les voy a dar varios versículos para que sepamos cómo la escritura le llama a Satanás. En Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Aquí menciona el nombre de Satanás. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí dice que se levantó contra Israel. Satanás no quería al pueblo de Israel. Incitó a David, le hizo hacer algo que Dios no le había mandado, censar al pueblo. Dios a David no le ordenó que censara al pueblo. Esa no era un mandamiento de Dios. David se tenía que apoyar en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en lo que Dios le indicara que hiciera. Pero escuchó la voz de Satanás y los comentaristas dicen que únicamente cuando Dios ordenaba que se censara al pueblo era por dos razones. Una era porque iban a aumentar los impuestos,
necesitaban economía para el pueblo y de esta manera se daban cuenta qué cantidad de gente había para subir un impuesto. Otra de las razones era que si iban a ir a la guerra, tenían que conocer cuántos varones y qué edades tenían para enlistarlos a la guerra y prepararlos únicamente para eso. Dios no había ordenado a David que censara al pueblo de Israel, pero ¿quién lo incitó? Satanás. En Primera de Crónicas 21:1 dice eso. Ahora vamos a ver otro versículo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 2:1-7. Satanás no se queda tranquilo. Él siempre está viendo, rodeando la tierra, sabiendo qué está pasando y qué no está pasando. Otro versículo dice así. En Zacarías 3:1-2, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Por eso se le llama el acusador. Siempre Satanás quiere destruir, siempre Satanás quiere hacer el mal. Por otro texto en Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No permitía que Pablo y todos los que trabajaban con él, todos los que anunciaban la palabra de Jesús, les pasaban diferentes tipos de cosas. Satanás les estorbaba. En Apocalipsis 12:10, no, ese lo vamos a dejar al final. En Timoteo 5:14 dice así, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Le llaman el adversario, ¿sí? ¿Qué quiere decir maledicencia? Maledicencia quiere decir calumnia, difamación, engaño, chisme. Por eso aquí es Timoteo, por eso Timoteo recomendaba que las viudas, las mujeres, estuvieran en su casa sosegadas, que no se metieran en problemas para que no fuera el enemigo, el adversario, ocasión de chismes o de calumnia, que fueran calumniadas o que las difamaran o que hubiera engaño. En Efesios 6:11 dice así, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Cuando nos han enseñado acerca de la armadura de Dios, ¿sí? El yelmo para la cabeza, para nuestra mente, la coraza para nuestro corazón, la espada, las sandalias, todo tenemos que protegernos contra las acechanzas del enemigo. Dios siempre está al cuidado de nosotros por medio de la palabra y nos enseña cómo debemos cuidarnos y protegernos. En Juan 14:30 dice así, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto decía Jesús. Él ya se iba a ascender al cielo, él iba a ascender ya al cielo, pero menciona a Satanás como el príncipe de este mundo. Y él dice que, y él nada tiene en mí. Vamos a continuar con otros
dos versículos. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo le llaman aquí? Adversario, león rugiente, devorador, porque devora, ¿sí? ¿Qué sucede cuando un león anda persiguiendo a su presa? Digamos, un conejo, una liebre. Y si ustedes han visto también en esas series de animales salvajes, de qué manera está preparado el león, cómo está acechando a su presa, cómo está tranquilo, observando, viendo sus movimientos, para después correr y después alcanzar a su presa y matarla y despedazarla. ¿Sí? Sí, así, despedazarla. Satanás igual hace con la gente. No va a decir, no va a decir así como una historia graciosa. El conejito le va a decir, espérate, león, espérate, tranquilo, tranquilo, espérate. Mira, te voy a convencer. Y el león se espera y se detiene y empieza a ver así sus garritas y todo, a ver qué me va a decir este conejito, a ver qué me va a decir esta liebre. Yo espero. A ver, no, 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 no. Él eh, está al pendiente de esos movimientos de su presa para correr y tomarla y deshacerla. Él no se va a esperar, él no va a tener paciencia, él no va a hacer caso de lo que la gente le diga. No, él está al acecho, como ese león rugiente. Vamos a leer Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si el mismo Jesús fue tentado por el diablo, ¿se imagina nosotros? Por eso tenemos que estar preparados espiritualmente. Tenemos que estar preparados para conocer al enemigo. ¿Qué sucede cuando alguien está compitiendo para ganar? Un boxeador va a pelear contra su contrincante y ¿qué es lo que estudia de él? Pues yo sé que ven videos de cómo golpean, cómo se mueven, de qué manera hacen tienen su estrategia, sus movimientos para pelear. Estudian al enemigo, se preparan para saber todo lo relacionado con el enemigo. Igual un empresario, cuando va a vender sus productos, que hay competencia, pues conoce cuáles son los productos y qué beneficios o en qué ayudan esos productos a la gente para competir contra esos productos y preparan y se documentan, ¿sí? Quieren saber acerca de tales productos para ganar, siempre es para ganar. Así nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber cuáles son las acechanzas de Satanás, de qué manera nos tenemos que preparar espiritualmente para dar batalla. Sí, hermanos, para dar batalla. Vamos a seguir en Hechos 10:38, dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos. Satanás quiere que estemos en opresión. Me voy a pasar un poquito más de tiempo, hermanos, si quieren seguir escuchando. Ya llegamos al horario de las 9, pero voy a seguir porque me falta el punto número 3, que es el más importante, al que le vamos a dar relevancia.
Por eso les digo, entonces nosotros tenemos que estar preparados para las acechanzas del enemigo. ¿Cuántas veces ese enemigo busca eh, a personas adultas y las incita y les mete ideas en donde ahorita vemos situaciones bien difíciles y van a casas, buscan adultos y arreglan cuentas con ellos. Pero antes se decía que dentro de mafias y dentro de grupos respetaban a los niños para que no los mataran. Si en una casa llegaban y buscaban a alguien para saldar una cuenta, no mataban a niños, no mataban a ancianos. Pero ahora no, hermanos, ahora entran a casas y matan desde los niños, ancianos, a toda una familia. No se detienen. ¿Cuántas mujeres también que son engañadas en estos tiempos con las cuestiones del aborto? Sus ideas que tienen de libertad, de decidir por ellas mismas con su cuerpo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Destruyendo la vida de pequeñitos, no dejándoles nacer. El enemigo las usa, el enemigo entra en sus mentes para que estas mujeres no razonen, no piensen. ¿Y cuántos bebés han muerto? Por eso el enemigo no va a tener compasión de niños, no va a tener compasión de adultos, no va a tener compasión de ancianos. No, él va a matar, porque somos creación del Todopoderoso de Dios y él quiere destruir su creación. Vamos a continuar con el punto número 3. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tinieblas o vida eterna? Yo quiero llegar a este punto porque se me hace bien importante saber para qué nos estamos preparando espiritualmente, para qué conocemos de Dios, para qué conocemos de las Escrituras, para qué, así como les decía que tenemos que cuando somos pequeños y empezamos a estudiar en el jardín de niños, en el kinder, y continuamos primaria, secundaria, preparatoria, así es con esta preparación espiritual lo que Dios quiere que hagamos, que nos vayamos preparando y que vayamos subiendo de grado en lo espiritual, aprendiendo más cosas para defendernos contra las asechanzas de Satanás. Tenemos que prepararnos para saber que si nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos vida eterna, ¿sí? La vida eterna es la vida verdadera, ¿sí? Desear la vida eterna encierra fuerza y valor. ¿Qué quieres tener, tinieblas o vida eterna? Yo me estoy preparando porque es gradual lo que vamos aprendiendo y lo que vamos razonando y lo que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va enseñando. Yo antes empezaba a conocer de la palabra de Dios, pero no había llegado al punto de entender para qué me estoy preparando. Ahora entiendo que me estoy preparando para tener vida eterna. No nada más morir y quedar en la oscuridad, no, sino verdaderamente saber qué es la vida eterna. ¿Para qué estoy buscando a Dios? ¿Para qué estoy conociendo acerca de Jesucristo? ¿Para qué? Para tener vida eterna. Podemos decir, no, pues yo todavía quiero vivir mi vida, hacer mi vida, que se cumplan mis planes. Se vale porque Dios quiere que seas feliz y que vayas tú obteniendo y tomando también parte de tu vida para que se vaya cumpliendo ese proceso de niñez, adolescencia, juventud, ser adulto.
pero con todo lo que implica una vida, tenemos que prepararnos espiritualmente para después tener esa vida eterna. ¿De qué sirve únicamente aprender a orar, aprender textos de la Biblia, aprender y hacer los mandamientos de Dios, amarnos unos a otros? Sí, Dios quiere que aprendamos eso, pero que no nos quedemos nada más en ese nivel. Tenemos que aprender a desear y a saber y a entender, aprender qué es la vida eterna, qué es lo que realmente queremos y para qué nos estamos preparando. Les voy a leer estos versículos y con esto voy a dar término a esta predicación. Fíjense bien, cuando empezamos a analizar todo lo relacionado a la vida eterna, para mí en lo personal, entonces los textos tienen poder, entonces los textos llenan mi mente, llenan mi corazón, la palabra de Dios se hace más viva, más eficaz. Juan 3:16, ese es el texto que todos debemos aprendernos de memoria, que como papás o como adultos o como empezando a conocer la palabra de Dios, tenemos que aprender este texto de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, Dios nos ama, Dios amó lo que Él creó, el mundo, y todo lo que conlleva el mundo, lo que tiene en sí el mundo. Y Dios ama al mundo. Y estamos nosotros dentro del mundo, Dios nos ama a nosotros. Y como nos ama tanto, nos dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para creer, dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, si nosotros creemos en su Hijo, no nos vamos a perder. Y después, ¿qué vamos a obtener? La vida eterna. Más todavía, vida eterna implica muchas cosas. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos que creer en el Hijo, no tenemos que rechazarlo, tenemos que amarlo, porque en él tenemos vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es parte de la vida eterna, que conozcamos al Dios verdadero y a su Hijo, Jesucristo. Juan 5:13 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que confiar en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Tenemos que orar, creer, pedirle y Él nos cuidará, nos protegerá, nos cubrirá con la sangre de Cristo. ¿Sí? Tenemos que creer totalmente. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese regalo de Cristo Jesús. Y en esa vida eterna está Cristo Jesús. Aquí doy término a esta enseñanza. Y el título de esta enseñanza, ¿cómo se llamó? La victoria del soberano. ¿Qué quiere decir victoria? Victoria quiere decir alegría por haber vencido al enemigo,
alegría, gozo. ¿Qué sucede o qué sucedía cuando los israelitas iban a pelear contra su enemigo? Cuando Dios les daba esa victoria, ese triunfo, ¿cómo regresaban? Gozosos, alegres, con el botín, cuando Dios les decía, traigan el botín, cuando les ordenaba, cuando les mandaba que lo trajeran, cuando no, Dios también les decía, dejen el botín, no tomen nada. Pero cuando les decía, se merecen ese botín, tráiganlo. ¿Cómo regresaban? Alegres, victoriosos. Y dice, la victoria del soberano. ¿Qué significa soberano? Soberano es el que tiene el máximo poder y autoridad sobre todo. Dios es el soberano. Dios tiene poder y autoridad sobre todo, por medio también de Jesucristo. Entonces tenemos que estar alegres, contentos, porque Dios Dios ha dado a su Hijo y por medio de la muerte, de ese sacrificio, de esa cruz, Él venció y es victorioso, fue victorioso y es victorioso. Por eso tenemos que esperar en Él, creer en Él y saber que Él nos cuidará de todo peligro. Yo dejo este mensaje en los corazones de ustedes, en la mente de ustedes y pues siempre instándoles a que lean la palabra de Dios, conozcan acerca de todo lo que dice el Señor, acerca del enemigo, cómo nos tenemos que cuidar, por qué nos tenemos que cuidar, pero sobre todo también aprender y prepararnos para la vida eterna. Vamos a orar, hermanos, y vamos a esperar que Dios nos cuide y nos protege en este tiempo, en estas situaciones. Pero ya sabemos que somos victoriosos en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tú ya, Señor, eres victorioso. Fuiste victorioso en la cruz, mi Señor. Y tu muerte, Señor, fue en victoria, mi Dios, para derrotar al enemigo. Gracias, Dios. Enséñanos a aprender más de tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, cuando razonemos, cuando analicemos, cuando estemos en tu comunión, Señor, seamos victoriosos, Dios, y nos hagas entender qué es la vida eterna, para qué nos estamos preparando. Gracias, mi Dios. Gracias en esta noche por tu palabra y por lo que nos enseñas. Bendito seas, alabado sea tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por todos los que se conectaron, por todos los que buscan al Señor de todo corazón. Que Dios les bendiga. Yo dejo este mensaje en su corazón y en su mente. Sigamos buscando al Señor para que nos proteja y nos cuide. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta luego.